Hola, hola, buenas tardes, bendiciones. Una vez más estamos aquí, soy el pastor Orlando Morejón. Para los que no me conocen, les diré que ya hemos dado algunas clases, las cuales están disponibles en mi Facebook y en mi canal de YouTube, La Gracia de Dios, Orlando Morejón. Suscríbase gratuitamente para que pueda acceder y poder consultar y estudiar otros temas que ya hemos compartido anteriormente. Y por favor, comparta esta información para que llegue a otras personas que estén necesitadas de la palabra de Dios. Vamos a comenzar estas clases, o las vamos a dar continuidad, porque lo que estamos es continuando. En esta clase vamos a dar los personajes que intervienen en la gran tribulación. Ya vamos a adentrarnos dentro de la gran tribulación. El objetivo es describir cómo se cumplirán las profecías relacionadas con la tribulación al final del presente siglo malo. La base bíblica está en Mateo 24, 21. La introducción, el sermón apocalíptico de Cristo, en Mateo 24 y 25, está relacionado con otros pasajes escatológicos revelados en la palabra de Dios en Daniel 9, 27 y Apocalipsis 6 al 19. Estoy hablando de capítulo. Estas declaraciones proféticas del Maestro tendrán un cumplimiento literal en el periodo de la gran tribulación. Al conectarse todas estas escrituras bíblicas se obtendrá un panorama completo de este periodo donde se manifestará la ira de Dios. Se continúa en esta lección el estudio de la 70ª semana de Daniel, reconocida como la gran tribulación de la historia de la humanidad, bajo los siguientes tópicos. Vamos a hacer primero un recuento, después vamos a ver los personajes que intervienen en la gran tribulación, la manifestación de la ira de Dios en la gran tribulación, el ministerio del Espíritu Santo y la salvación divina en la gran tribulación. Esto quizás nos demoremos algunas otras partes porque creo que va a ser demasiado para una sola clase, no va a llegar. Van a tener que ser 2, 3 clases y quizás más. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. Ustedes saben que Dios le dio a Israel en Levítico 25 el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Dice en Levítico 25:3, cada 6 años sembrarás tu tierra y 6 años pondrás tu viña y recogerás tu fruto. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo de Jehová va a ser. El verso 8 dice, y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrá a hacerte 49 años. Entonces harás tocar la trompeta fuertemente en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra y a todos sus moradores, y ese año será de jubileo. Es decir, Dios le mandaba a Israel que trabajaran, que hicieran todo lo que hicieran 6 años. El 7º año debería descansar la tierra y no trabajarla. Eso iba a suceder, cada 7 años iba a estar pasando eso, así sucesivamente, y cuando llegara a 49 años era el gran jubileo, el Yom Kippur, el sacrificio de Israel, y esto es lo que estableció Dios en su palabra. Pero ¿qué pasó? Desde la época de Saúl hasta Josías, el pueblo de Israel no guardó el sábado, o mejor dicho, el día de reposo o el año de reposo. Ese 7º año estuvieron 490 años violando este pacto, que se resumía en 70 años. 70 por 7 eran 490 años. Dice Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruina
y en espanto, y servirá a estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años por ellos haber violado ese acuerdo o ese pacto de Dios. Dice también 2 de Crónicas 36:21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que pasaron los 70 años que ellos estuvieran en Babilonia. Así sucedió. Vamos a leer también Jeremías 29:10, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré y los despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a su tierra, ¿no? Es decir, que pasaron 70 años en Babilonia por ellos haber violado el pacto que había hecho Jehová con ellos. Y estuvieron 70 años ahí hasta que Daniel se dio cuenta y fue a los libros. Nada, que Dios le despertó el espíritu, como dice aquí, y empezó a consultar en el libro Daniel 9:1-2 y vio que era el tiempo ya que Israel volviera a su tierra, y él empezó a orar. Y el verso 24, ustedes saben que el ángel Gabriel se le aparece y empieza a hablar con él y le dice que 70 semanas habían sido destinadas para Israel. Es decir, como Dios había entendido que ellos habían violado 490 años del pacto de reposo de la tierra, lo hizo estar en Babilonia 70 años, y ahora, para que volvieran a disfrutar o disfrutaran el milenio, que es lo que Dios estaba prometiendo, iban a pasar 70 semanas otra vez, 490 años. Y le dijo que las primeras 7 semanas, que serían el edicto de que sale de Israel, de Babilonia, hasta que construyeron los muros de Nehemías, iban a pasar 49 años. Y de ahí a la entrada del Mesías iban a pasar 62 semanas, que eran en total 483 años, hasta que el Mesías llegó. Ahí ustedes saben que entró en Jerusalén y fue rechazado por el pueblo de Israel, y ahí se paró el reloj profético, dado que Israel rechazó a su rey. Claro, estaba escrito así, desde la antigüedad se estaba hablando de toda la gran tribulación que iba a venir. Eso está demostrando la soberanía de nuestro Dios y el control de nuestro Dios de todas las cosas que han de acontecer. Entonces, una vez sucedido esto, llegamos a Mateo 24, el rechazo de Israel a Jesús, y ahí entra el misterio de la iglesia. Jesús está hablándole en Mateo 23, 24 y 25 a su pueblo, y hace un lamento en Mateo 23, 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala, y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejará desierta. Ya se lo está diciendo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto está en Mateo 23, 37 al 39. Entonces ya en el 24:3 él está sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercan y le dicen: dinos cuándo han de ser estas cosas a las que él estaba hablando en Mateo 23. ¿Y cuál es la señal de tu venida y el fin del siglo? Jesús comienza a dirigirse a la nación de Israel, no a la iglesia. ¿Por qué se sabe que es Israel? Bueno, desde lo que el texto que yo estuve leyendo en Mateo 23, 37, Mateo 24, Mateo 25, usted va a leer y a escuchar mucho la palabra. Se habla de Jerusalén, el templo, el lugar santo, la huida sea en reposo, habla de la higuera, habla de la señal para Israel, de su segunda venida, donde todo ojo lo verá, habla de las vírgenes,
habla de todo lo que acontece a Israel y no hay una palabra dirigida a la iglesia. Por cuanto la iglesia era un misterio y nace el día del Pentecostés después de su muerte y resurrección. Le dice a Israel, estoy en el verso 32 ahora de Mateo 24, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Es decir, se le estaba diciendo a Israel que cuando él vieran todos los acontecimientos, esto que él está narrando en Mateo 24, que ustedes lo pueden leer ahí con calma, inclusive él le habló de la abominación desoladora en el verso 15, en versos 14 le dijo que este evangelio sería predicado, perdón, el evangelio del reino sería predicado en todas las naciones, Mateo 24, 14. Habló de la abominación desoladora cuando estuviera en el lugar santo, habló de la gran tribulación, Mateo 24, 21. Y entonces le está diciendo, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo estoy leyendo en Mateo 24, 32, 35 y le está dando una señal a Israel. ¿Cuál sería esta señal? Se ha estado buscando y he oído a algunas personas ya hablando de este tema y Dios me había intranquilizado también con este tema. Vamos a llamarle coincidencia, pero en Dios no hay coincidencia, sino que Dios está despertando a las personas para que hablen de esto y su pueblo esté en alerta. Ahora me estoy dirigiendo a la iglesia, no a Israel. Dice la palabra de Dios que cuando estas cosas acontezcan, está cerca la puerta del Señor. Y que no iba a pasar esta generación. Y cuando uno dice, bueno, generación, ¿a qué se refiere el Señor en todo esto? Y empieza a buscar y a preguntarle a Dios. Y resulta ser que todos conocemos que en el año 1948 fue otra vez instituido la nación de Israel como Estado. Eso fue tremendo, es una alegría tremenda. Israel volvió otra vez, su pueblo empezó a retornar a Israel y ustedes conocen ya todas las cosas que están ocurriendo en Israel. Esto fue en el año 1948. Pero Jesús está diciendo que cuando esto sucediera, miráramos los tiempos porque una generación no iba a pasar otra cosa. Y entonces uno empieza a buscar en la Escritura y se encuentra en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80. Y nos ponemos a meditar y a hablar con el Señor y dice, Padre, ¿qué tú quisiste decir con esto? ¿Habrá sido esto? Resulta ser que el año 48 usted le suma 70 años para que acontezca una generación y esto suma hasta el año 2018. Si le queda 7 años de gran tribulación, nos quedaríamos en el 2012. No ocurrió nada, así que 70 años una generación no puede ser. Otra elección pudiera ser 80 años. Y en 80 años quedamos en el 2028. Si le quitamos 7 años, nos llegaría al 2021. ¡Wow! Y esto nos pone a pensar, y si no ocurre así, no estoy diciendo fecha, ni estoy diciendo día, simplemente estamos buscando una generación, que es lo que dijo el Señor. Muy bien claro que dijo aquí, de la higuera aprender la parábola cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas. Ya Israel está en el año instituido como nación otra vez. Sabéis que el verano está cerca y así también vosotros cuando vean estas cosas, conocer que está a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y por eso es que estamos buscando esto. Porque estamos viendo todos estos acontecimientos.
Y la iglesia debe estar sumamente alegre, sumamente feliz por lo que está ocurriendo. Porque parece ser que la venida de nuestro Señor está ahí en las puertas. Ya le estaba diciendo que una generación es de 70 a 80 años según el Salmo 90, 10. Y si lo hacemos en base a 80 años, nos da el 2028, quitando los 7 años de la tribulación, la iglesia debería ser raptada entre el 21, finales 21, por ahí. Es decir, que estamos a las puertas, no estamos dando fecha, no queremos decir eso. Lo que sí queremos decir, iglesia, es tiempo de reconciliarse con su Señor, es tiempo de proclamar la palabra de Dios, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de estar alerta, estar despierto, estar velando, porque en cualquier momento nos vamos con el Señor. Estamos viviendo en esos tiempos. Bueno, creo que ya he dicho esto que ha estado en mi corazón. Podemos pasar a los personajes que intervienen en la gran tribulación. En el libro de Apocalipsis aparecen los personajes que participan de una forma u otra en la gran tribulación. A continuación se verá un breve comentario de cada uno de ellos. Vamos a comenzar diciendo que previamente la iglesia no estará en el periodo de tribulación. Ve como ya estamos anunciando que estemos alerta, que en cualquier momento el Señor viene a buscarnos. Es decir, que la iglesia no estará en la gran tribulación, sino que esa semana 70 es necesario que la iglesia sea retirada para Dios continuar con el programa con Israel, para purificarlos, para que empiece la purificación y la preparación del pueblo de Israel para el encuentro con su Señor, el Mesías. Dice el libro de Apocalipsis que se divide en 3 partes según Apocalipsis 1:19. La primera, las cosas que has visto, constituye la primera división y abarca la visión de Cristo en el capítulo 1. Las que son, el punto 2, constituye la segunda división e incluso las cartas a las 7 iglesias. Contenían los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis que reseña toda la presente edad de la iglesia. 3, y las que han de ser después de esta. Constituye la tercera parte y división e incluye todo lo revelado desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 22. Tan pronto como Juan comienza a escribir de las cosas que han de ser después de esta, pues sus palabras introductorias muestran que en el capítulo 4 de Apocalipsis, versos 1, está comenzando su tercera división principal, por cuanto el capítulo comienza diciendo: después de esto, Juan es arrebatado al cielo. Dice que estaba en el Espíritu y ve un trono y a uno que ocupa ese trono. Algunas personas, algunos estudiosos de la Escritura, plantean que esa es la forma que Dios tiene de arrebatar a la iglesia y llevárselo. Y en ese momento Juan está comenzando a decir lo que él ve como iglesia siendo arrebatada, y aparecen en el escenario 24 ancianos sentados en trono que están asociados con aquel que está sentado en el trono. Leo el verso 4:4, Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con corona de oro en su cabeza. De aquí vamos a pensar algunas cosas y vamos a conversar algunas cosas. Vamos a ver el ministerio de los ancianos que aparece en Apocalipsis 4, del 4 al 10,
Apocalipsis 5, del 5 al 6, del 8, 11, 14, en Apocalipsis 7, 11 al 13, 14, 3, Apocalipsis 11, 16 y Apocalipsis 19, 4. Pero comencemos por Apocalipsis 4, 4. Dice que alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados a los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en su cabeza. Algunos plantean que estos ancianos representan a la iglesia que no está en la gran tribulación, sino que ha sido trasladada antes que comience el capítulo 6, que todos conocemos, que empieza con los sellos. La iglesia está siendo trasladada y ya está viéndose con vestido de ropas blancas, es decir, ya se le está viendo una recompensa, que era la que hablaba el Señor, como dice también en Apocalipsis, que vendrán con lino finísimo, la iglesia ya recompensada, y con coronas de oro. No se aparece en ningún ejemplo en ninguna parte a un ángel o a un ser espiritual donde aparezca con coronas, que no sea el Señor o la iglesia. Y también se ven sentados alrededor del trono. A ningún ángel se le dio esta facultad. Solamente se le prometió a la iglesia. Oiga eso, se le prometió a la iglesia. En estos pasajes se plantea que los 24 ancianos representan a los santos de esta era, a la iglesia, resucitados y trasladados y recompensados, ya que están coronados con coronas de oro, es decir, de vencedores. Tiene un mérito, una recompensa, lo cual indica que ellos deben de haber pasado por un conflicto o por el pecado, por el perdón y la victoria. Juntamente con él, dice la Escritura en Efesios 2:6, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. También dice la Escritura que a la iglesia se le prometió esta misma posición. Apocalipsis 3:21, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido. Y me he estado sentado con mi Padre en su trono. Esto aparece en Apocalipsis 3:21 y Mateo 19:28. También se le prometió a los de Sardis que ellos serían vestidos de blanco como recompensa con lino finísimo, como dice Efesios 5 acerca de la muerte de él por la iglesia. Esto está en Apocalipsis 3 del 4 al 5. Los ángeles circundan el trono. Nunca se sientan en el trono, pero no ocupan posiciones, ni usan corona, como ya les he dicho, ni se le ha dado facultad para juzgar, ni tampoco han sido recompensados. También se les ve en Apocalipsis 5, del 5 al 6, al 8, 11 y 14. Les leo el siguiente pasaje. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, un trabajo sacerdotal. ¿Y quiénes son reyes y sacerdotes? Te lo dejo ahí. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Vuelvo a leer. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, no sé qué se pueda entender por ese pasaje, pero creo que toda la iglesia está sintiendo que es ella.
dice que se les ve, wow. Qué lindo será ese día, ¿eh? Dice que se les ve dando culto de adoración por haber sido creado. Apocalipsis 4:11. Redimido. 5 del 9 al 10. Recompensado. El mismo texto. Y se le ve en una asociación con Cristo. En un ministerio sacerdotal. Sugiriendo que ellos representan a la iglesia. No que están intercediendo ante el Señor, sino que le están diciendo nosotros también hemos sufrido y mira lo que están mirando ellos, cómo los que están en la tierra están pasando por la gran tribulación. Bueno, lo último que se dice de ellos es que se postraron en compañía de los 4 seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dicen amén, aleluya. Apocalipsis 19:4. Este último acto es característico de la iglesia, ya que el Señor, cuando oraba por lo suyo, pedía que ellos le conocieran íntimamente a Él. Y estos ancianos están diciendo amén, así sea, y aleluya, alábenlo, quiere decir que lo conocen, lo que Él ha hecho por ellos. Ha hecho una recompensa. Que ellos estuvieran con Él y allí estamos en el trono con Él. Y que ellos pudieran ver su gloria según Juan 17:3 y Juan 17:25. Es decir, que si nosotros pudiéramos hacer un recuento hoy, pudiéramos decir que alerta iglesia que estamos pronto por irnos. Esta enseñanza también de Apocalipsis, los ancianos, nos representa lo que nosotros vamos a vivir en el cielo. Espero que esta clase les haya servido. Dios los bendiga. Lo espero en la próxima para continuar.